Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Entretanto, miles de personas se apiñaban alrededor de Jesús, atropellándose unas a otras. Entonces, dirigiéndose en primer lugar a sus discípulos, Jesús dijo: «Cuidaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay secreto que no haya de ser descubierto, ni nada oculto que no haya de ser conocido. De manera que lo que dijisteis en la oscuridad será oído a plena luz. Lo que hablasteis al oído en el interior de la casa será pregonado desde las terrazas. A vosotros, amigos míos, os digo que no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Os indicaré en cambio a quién debéis tener miedo. Tenédselo a aquel que no solo puede matar, sino también tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese es a quien debéis temer. ¿No se venden 5 pájaros por unos céntimos? Pues ni uno de ellos se olvida a Dios. En cuanto a vosotros, tenéis contado hasta el último cabello de vuestra cabeza. No tengáis miedo, porque vosotros valéis más que todos los pájaros. Os digo además que todo aquel que me reconozca delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Y al contrario, si alguien me niega delante de los demás, también él será negado delante de los ángeles de Dios. Si alguien habla contra el Hijo del Hombre, podrá serle perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando os lleven a las sinagogas o ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo habéis de hablar o qué habéis de decir en defensa propia, porque en aquel mismo momento el Espíritu Santo os enseñará lo que debéis decir. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Parábola del rico estúpido. Uno que estaba entre la gente dijo a Jesús: «Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo». Jesús le contestó: «Amigo, ¿quién me ha puesto por juez o repartidor de herencias entre vosotros?». Y dirigiéndose a los demás, añadió: «Procurad evitar toda clase de avaricia, porque la vida de uno no depende de la abundancia de sus riquezas». Y les contó esta parábola. Una vez un hombre rico obtuvo una gran cosecha de sus campos. Así que pensó: «¿Qué haré ahora? No tengo lugar bastante grande donde guardar la cosecha. Y ya sé qué haré. Derribaré los graneros y haré otros más grandes donde pueda meter todo el trigo junto con todos mis bienes. Luego podré decirme: ¿tienes riquezas acumuladas para muchos años? Descansa, pues, come, bebe y diviértete». Pero Dios le dijo: «Estúpido, vas a morir esta misma noche. ¿A quién le aprovechará todo eso que has almacenado?». Esto le sucederá al que acumula riquezas pensando solo en sí mismo, pero no se hace rico a los ojos de Dios. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 22 al 34.
confianza en Dios. Después dijo Jesús a sus discípulos: Por lo tanto os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo, porque la vida vale más que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fijaos en los cuervos, no siembran, ni cosechan, ni tienen despensas ni almacenes, y sin embargo Dios los alimenta. Pues cuánto más valéis vosotros que esas aves. Por lo demás, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá añadir una sola hora a su vida? Pues si sois incapaces de influir en las cosas más pequeñas, ¿a qué preocuparos por las demás? Fijaos en cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan, y sin embargo os digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su esplendor, llegó a vestirse como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está verde y mañana será quemada en el horno, ¿cuánto más hará por vosotros? Qué débil es vuestra fe. Vosotros no os atormentéis buscando qué comer o qué beber. Esas son cosas que preocupan a los paganos de este mundo. Pero vuestro Padre ya sabe que las necesitáis. Vosotros buscad más bien el reino de Dios, y Dios se encargará de daros además todas esas cosas. No tengáis miedo, pequeño rebaño, que es voluntad de vuestro Padre daros el reino. Vended vuestros bienes y repartid el producto entre los necesitados. Haceos así un capital que no se deteriora, riquezas inagotables en los cielos, donde no hay ladrones que entran a robar ni polilla que destruye. Pues donde tengáis vuestra riqueza, allí tendréis también el corazón. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 40. Preparados para la venida del Señor. Estad preparados y mantened vuestras lámparas encendidas. Sed como criados que están esperando que el amo regrese de una boda, listos para abrirle la puerta en cuanto llegue y llame. Felices aquellos criados a quienes el amo al llegar los encuentre vigilando. Os aseguro que los hará sentarse a la mesa y él mismo se pondrá a la tarea de servirles a la comida. Felices ellos si al llegar el amo, ya sea a medianoche o de madrugada, los encuentra vigilando. Pensad que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, impediría que le perforaran la casa. Pues también vosotros estáis preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 41 al 48. La fidelidad en el servicio. Pedro le preguntó: Señor, ¿esta parábola se refiere solamente a nosotros o a todos? El Señor le contestó: Vosotros portaos como el administrador fiel e inteligente, a quien su amo pone al frente de la servidumbre, para que a su hora
les tenga dispuesta la correspondiente ración de comida. Feliz aquel criado a quien su amo, al llegar, encuentre cumpliendo con su deber. Os aseguro que le confiará el cuidado de toda su hacienda. Pero si ese criado piensa para sí, mi señor se retrasa en llegar, y comienza a maltratar a los demás criados y criadas y a comer y beber hasta emborracharse, un día, cuando menos lo espere, llegará su señor. Entonces lo castigará severamente, dándole un lugar entre los que son sorprendidos en infidelidad. El criado que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara para hacerlo, será castigado con severidad. En cambio, el criado que, ignorando lo que quiere su amo, hace algo merecedor de castigo, será castigado con menos severidad. Al que mucho se le ha dado, mucho le será exigido. Al que mucho se le confía, mucho más se le pedirá. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Jesús, causa de división. Yo he venido para traer fuego al mundo. Y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar la prueba de un bautismo y me embarga la ansiedad hasta que se haya cumplido. ¿Creéis que he venido a traer paz al mundo? Os digo que no, sino que he venido a traer división. Porque de ahora en adelante, en una familia de 5 personas se pondrán 3 en contra de 2 y 2 en contra de 3. El padre se pondrá en contra del hijo y el hijo en contra del padre, la madre en contra de la hija y la hija en contra de la madre, la suegra en contra de la nuera y la nuera en contra de la suegra. Evangelio según Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. Sobre la reconciliación. Dijo también Jesús a la gente: cuando veis que una nube aparece por poniente, decís que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís que hará bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sois capaces de interpretar el tiempo en que vivís? ¿Por qué no discernís por vosotros mismos lo que es recto? Si tu adversario te demanda ante las autoridades, esfuérzate por llegar a un acuerdo con él mientras puedas hacerlo. No sea que te entregue al juez y el juez a los guardias, y los guardias te metan en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo de tu deuda. Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Urgencia de la conversión. Por aquel mismo tiempo,
se presentaron unos a Jesús y le hablaron de aquellos galileos a quienes Pilato había hecho matar cuando ofrecían el sacrificio, mezclando así su sangre con la de los animales sacrificados. Jesús dijo: ¿Creéis vosotros que esos galileos sufrieron tal suerte porque fueron más pecadores que los demás galileos? Pues yo os digo que no. Y añadiré que, si no os convertís, todos vosotros pereceréis igualmente. ¿O creéis que aquellos 18 que murieron al derrumbarse la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues yo os digo que no. Y añadiré que, si no os convertís, todos vosotros pereceréis de forma semejante. Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos del 6 al 9. Parábola de la higuera estéril. Jesús les contó entonces esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces dijo al que cuidaba la viña: ya hace 3 años que vengo en busca de higos a esta higuera y nunca los encuentro. Así que córtala para que no ocupe terreno inútilmente. Pero el viñador le contestó: Señor, déjala 1 año más. Cavaré la tierra alrededor de ella y le echaré abono. Puede ser que después dé fruto. Y si no lo da, entonces la cortas. Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos del 10 al 17. Jesús cura a una mujer en sábado. Un sábado estaba Jesús enseñando en la sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu maligno tenía enferma desde hacía 18 años. Se había quedado encorvada y era absolutamente incapaz de enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella. En el mismo instante, la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, irritado porque Jesús había hecho una curación en sábado, dijo a todos los presentes: 6 días hay para trabajar. Venid uno de esos días a que os curen y no precisamente el sábado. Pero el Señor le respondió: Hipócritas, ¿quién de vosotros no desata su buey o su asno del pesebre y los lleva a beber aunque sea sábado? Pues esta mujer, que es descendiente de Abraham, a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, ¿acaso no debía ser liberada de sus ataduras incluso en sábado? Al decir esto Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados. Por su parte, el pueblo se alegraba de las obras prodigiosas que él hacía. Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21.
parábolas de la mostaza y la levadura. Decía Jesús: ¿con qué puede compararse el reino de Dios? ¿Con qué lo compararé? ¿Puede compararse al grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto y que luego creció y se hizo como un árbol, entre cuyas ramas anidaron los pájaros? Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Puede compararse a la levadura que toma una mujer y la mezcla con 3 medidas de harina para que fermente toda la masa. Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. La entrada en el reino. De camino a Jerusalén, Jesús enseñaba a la gente de los pueblos y aldeas por donde pasaba. Una vez uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Jesús les dijo: «Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Después que el amo de la casa se levante y cierre la puerta, los que hayáis quedado fuera, comenzaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os contestará: no sé de dónde sois. Entonces diréis: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé de dónde sois, apartaos de mí todos los que os pasáis la vida haciendo el mal. Allí lloraréis y os rechinarán los dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados afuera. Vendrán gentes de oriente y occidente, de norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Pues los que ahora son últimos serán los primeros, y los que ahora son primeros serán los últimos. Evangelio según Lucas, capítulo 13, versículos del 31 al 35. Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Ese mismo día llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: «Vete de aquí porque Herodes quiere matarte». Jesús les contestó: «Id y decidle a este zorro: has de saber que yo expulso demonios y curo enfermos hoy y mañana, y al tercer día culminaré la tarea. Pero entre tanto, hoy, mañana y pasado mañana, tengo que seguir mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y vosotros os negasteis? Pues mirad, vuestra ciudad va a quedar desierta. Y os digo que no volveréis a verme hasta el momento en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. De nuevo, Jesús cura en sábado. Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos, que lo estaban espiando, le colocaron delante un hombre enfermo de hidropesía. Jesús entonces preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿está o no permitido curar en sábado? Pero ellos no contestaron. Así que Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Luego les dijo: si a uno de vosotros se le cae el hijo o un buey en un pozo, ¿no correrá a sacarlo aunque sea en sábado? A esto no pudieron contestar nada. Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos del 7 al 14. Lección del buen comportamiento. Al ver Jesús que los invitados escogían para sí los puestos de honor en la mesa, les dijo a modo de ejemplo: cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar de honor, no sea que entre los invitados haya otro más importante que tú, y cuando llegue el que os invitó a ambos te diga: tienes que dejarle el sitio a este, y entonces tengas que ir avergonzado a sentarte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar. Así, al llegar el que te invitó, te dirá: amigo, sube hasta este lugar de más categoría. Entonces aumentará tu prestigio delante de los otros invitados. Porque a todo el que se ensalce a sí mismo, Dios lo humillará. Pero al que se humille a sí mismo, Dios lo ensalzará. Dirigiéndose luego al que lo había invitado, le dijo: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos o tus hermanos o tus parientes o tus vecinos ricos, porque después ellos te invitarán a ti y quedarás así recompensado. Por el contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Ellos no pueden corresponderte, y precisamente por eso serás feliz, porque tendrás tu recompensa cuando los justos resuciten. Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos del 15 al 24. Parábola de la Gran Cena. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa dijo a Jesús: «Feliz aquel que sea invitado a comer en el reino de Dios». Jesús le contestó: «Una vez, un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Cuando llegó el día de la cena, envió a su criado para que dijera a los invitados: «Venid, que ya está todo preparado». Pero todos ellos, uno por uno, comenzaron a excusarse. El primero dijo: «He comprado unas tierras y tengo que ir a verlas. Discúlpame, por favor». Otro dijo: «Acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Discúlpame, por favor». El siguiente dijo: «No puedo ir porque acabo de casarme». El criado volvió a casa y refirió a su señor lo que había ocurrido. Entonces el dueño de la casa, muy enojado,
ordenó a su criado: «Sal enseguida por las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos». El criado volvió y le dijo: «Señor, he hecho lo que me ordenaste, y aún quedan lugares vacíos». El Señor le contestó: «Pues sal por los caminos y veredas, y haz entrar a otros hasta que mi casa se llene. Porque os digo que ninguno de los que estaban invitados llegará a probar mi cena». Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 35. Condiciones para seguir a Jesús. Iba mucha gente acompañando a Jesús, y él, dirigiéndose a ellos, les dijo: «Si uno quiere venir conmigo y no está dispuesto a dejar padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, e incluso a perder su propia vida, no podrá ser discípulo mío. Como tampoco podrá serlo el que no esté dispuesto a cargar con su propia cruz para seguirme. Si alguno de vosotros quiere construir una torre, ¿no se sentará primero a calcular los gastos y comprobar si tiene bastantes recursos para terminarla? No sea que, una vez echados los cimientos, no pueda terminarla y quede en ridículo ante todos los que al verlo dirán: ese individuo se puso a construir pero no pudo terminar. O bien, si un rey va a la guerra contra otro rey, ¿no se sentará primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a su enemigo que avanza contra él con 20.000? Y si ve que no puede, cuando el otro rey aún está lejos, le enviará una delegación para proponerle la paz. Del mismo modo, aquel de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío». La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no es útil para la tierra ni sirve para abono, de modo que se tira. Quien pueda entender esto, que lo entienda.